Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro, por aquí, por Univista TV. Bueno, hoy vamos a hablar de Cuba. Tenía días que el tema lo descuidamos bastante porque estamos atendiendo las informaciones que se generaban y lo seguiremos haciendo. A nivel periodístico, lo que sea noticia para nosotros es importante. Digo esto porque recientemente se conmemoró el quinto aniversario de las históricas protestas del 11J. Yo sé que mis colegas aquí en Univista han tocado el tema, pero yo no quería pasarlo por debajo de la mesa, porque el 11J del 2021 marcó un antes y un después en la historia de Cuba. Cuando yo hago mis entrevistas, cuando tocamos el tema de Venezuela, es importante porque para nosotros Cuba, su régimen, nos ha marcado la historia y el rumbo, ¿no? Pero 5 años después, la gran pregunta no es qué ocurrió aquel día, qué ha venido pasando después de los interminables apagones, la falta de servicios y todo lo que el régimen ha convertido a la isla en un estado fallido evidente para el mundo entero. La administración Trump con una decisión que después de Venezuela, después de Irán, la siguiente en la isla de Cuba, ¿no? Me va a acompañar, voy a conversar con el doctor Alex González. Voy a presentar un material que recopilé, que me dejó bastante angustiado. Compartiré con él y con ustedes. Quiero sus comentarios también, los puedes dejar en los comentarios aquí en el canal de YouTube. Y ese material me permitió ver que la generación de jóvenes cubanos se está muriendo, para no decir que murió. Sus esperanzas, eso como cualquier joven, soñar, casarse, tener casa, se les están apagando poco a poco, pero eso será más adelante. Le doy la bienvenida, para no hablar mucho más, al doctor Alex González. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Marcano. Gracias por invitarme a tu espacio. Igualmente, gracias, para nosotros un honor tenerlo. Le preguntaba fuera de cámara que tenía días que no conversaba con usted y que si había pasado algo diferente con la isla de Cuba, y usted me respondió que está en un stand-by. Eso es preocupante, doctor. Es preocupante porque los ciclos políticos aquí en Estados Unidos son muy cortos, ¿no? Y los comunistas siempre han jugado con los ciclos políticos norteamericanos. Aquí el ciclo político no dura más de un año, 6 meses, un año máximo, ¿no? Yo diría que Trump tiene para actuar, si acaso, una ventana de 2 a 3 meses para resolver la situación del problema cubano. Y vemos que ese tiempo está moviéndose un poco. Claro, el asunto de Irán, que es muy preocupante, está sobre la mesa. Es un asunto de geopolítica muy, pero que muy importante. Afecta no solamente a Estados Unidos, afecta también a Europa, afecta a China, afecta a Rusia. Y vemos cómo las cosas ahí no están saliendo como se planeaban. Y eso, por supuesto, ha demorado un poco la solución de estos conflictos a los que el mismo Trump ya estableció una hoja de ruta. Dijo, saliendo de Irán, vamos para Cuba, pero bueno, desafortunadamente el problema de Irán pica y se extiende. Así es, y lo hemos visto con el estrecho de Hormuz y la decisión que ha tomado en las últimas horas. Doctor González, 5 años después del 11J, ¿qué cambió realmente para usted en Cuba y qué sigue exactamente igual? Mira, Marcano, el 11J fue, pudiéramos decir, un punto de inflexión muy grande en la historia de Cuba, ¿no? Y sobre todo rompió ese discurso de la tiranía de que el pueblo, lo que ellos llaman pueblo, que es esa masa aforme, acéfala, eh, vulgo pudiera decirse, no sé qué término utilizar, porque para ellos pueblo es esa masa, ¿no? El pueblo ese con el que ellos contaban, que ellos formaron. Recordemos que la mayoría de los que estaban en la calle nacieron después del 59, quiere decir que son personas que tuvieron todo el proceso educativo y de formación dentro de la moral revolucionaria, dentro de las ideas del marxismo. Vemos que todas esas personas, todos esos ciudadanos fueron libres por primera vez el 11J, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Todo el mundo tirado en la calle, todo el mundo apoyando el derrocamiento de la tiranía. Y eso es algo que la misma tiranía no se perdona. Recuerda que el comunismo no es más que el control. Y claro, ellos perdieron el control del discurso ahí. Desgraciadamente, y se pudiera hablar un poco de esto, no perdieron el control del monopolio de la violencia, que es realmente a lo que ellos le temen, ¿no? A perder el control de la violencia y el control real de la nación.
pero sí perdieron el control del discurso, sí perdieron la narrativa, sí perdieron esa idea de que el pueblo de Cuba apoya a su revolución y que todo el mundo está con esa revolución. Definitivamente esa narrativa murió ese día. Ahora, muchos dicen, doctor, que hoy ya no existe el silencio de antes. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? No existe el silencio de antes dentro de Cuba. Incluso me sorprende muchísimo que muchísimos cubanos dentro de la isla, Marcano, están pidiendo la intervención del ejército de Estados Unidos para acabar con la pesadilla del comunismo en Cuba. Hoy dentro de la isla ya no se habla de mejorar la situación, ni cambiar el régimen, ni mejorar el sistema, ni hacerles algunos arreglos al socialismo. Se está hablando de derrocamiento real, de remover de raíz a toda la casta política comunista marxista que ha destruido a la nación por los últimos 70 años. Es realmente muy, muy alentador ver de la manera que las personas, los ciudadanos en las calles, gritaban contra el régimen, contra el comunismo, contra la ideología socialista, contra el marxismo, contra el izquierdismo. Y eso me llamó a mí poderosamente la atención porque 11J fue un proceso a pesar de. ¿Por qué digo a pesar de? Porque los cubanos hemos tenido por más de 60 años una oposición que siempre ha apostado, desgraciadamente, no todos, pero sí casi todos, una oposición que ha apostado por hacerle algunas modificaciones al sistema esclavista cubano, al sistema marxista cubano, y conformarse con esas modificaciones, con una cuota de participación en la vida civil, la vida cívica, algunos cambios legales, jurídicos, etcétera. Pero sin embargo, el 11J rompió no solamente con la narrativa de la tiranía, sino también con la narrativa de los cómplices de la tiranía. Mira, cuando sucedió el 11J, muchos grupos de oposición salieron a la palestra pública a adjudicarse lo que sucedió el 11J. Y lo que sucedió el 11J sucedió muy a pesar de la tiranía y muy a pesar de esa oposición genuflexa, complaciente y hasta cierto punto controlada, ¿no? Y eso es algo que muchísimos en la oposición trataron de aprovechar, y te menciono ejemplos. Carolina Barrero, por ejemplo, que dijo acá en el exilio que no, que eso fue un despertar de los movimientos afrocubanos, feministas, hembristas, etcétera, etcétera, que fue un intento de la izquierda por autocorregirse a sí misma e insertarse dentro de la izquierda global en conjunción con algunos elementos de la tiranía. Totalmente errada. Muchos grupos opositores y personajes de la oposición salieron enseguida a decir, a adjudicarse el 11J. Pero yo te digo una cosa, Marcano, el 11J sucedió a pesar de la oposición, a pesar de estos elementos, a pesar de que todos estos elementos siempre han tratado de insertarse, de formar parte, de compartirse los despojos con la tiranía. El cubano promedio, ciudadano cubano promedio, no salió pensando en seguir alimentando las castas políticas, ni la opositora, ni la oficialista, sino que salió a buscar su verdadera libertad. ¿Qué aprendió el régimen, según usted, doctor, del 11J? ¿Y qué aprendió el pueblo cubano? Mira, yo creo que lo que te decía al principio, ¿no? Es decir, ya el monopolio del discurso, el argumento lo perdieron ese día, ¿no? Es decir, ese argumento de que Cuba es una estructura ideológica monolítica, es un barco en el que todo el mundo está feliz, contento y a favor del sistema, ese discurso quedó totalmente destruido. Desgraciadamente, desafortunadamente, no pudimos pasar al próximo nivel, no solamente controlar el discurso, la narrativa, sino también tener el control del monopolio de la fuerza, de la violencia, que es en puros términos lo que sostiene a la tiranía, ¿no? Y ahí quiero mencionar los políticos cubanoamericanos aquí que reaccionaron de manera cobarde, pusilánime, muy fría,
Te recuerdo, por ejemplo, la entrevista, porque aquí se reunió el Senado y se reunió el Congreso. Aquí hubo grandes reuniones aquí en Estados Unidos. Recordemos que ya Trump había pasado, estábamos en plena administración de Biden. Y aquí salió uno de los grandes políticos cubanoamericanos, el tal Bob Menéndez, traidor, juzgado por traición, juzgado por ser espía a favor del gobierno egipcio, de la tiranía egipcia. Y él salió diciendo lo siguiente. Cuando le preguntaron, ¿ustedes piensan hacer algo con respecto a la masacre, al genocidio que está ocurriendo en Cuba en este momento de personajes militares de la tiranía contra ciudadanos desarmados que lo único que están pidiendo es libertad y el fin del comunismo en Cuba? Y el señor Bob Menéndez, con su cara muy dura, redondamente le dijo al periodista, no, nosotros no vamos a hacer nada, Díaz-Canel que esté tranquilo, nosotros no vamos a hacer nada. Estados Unidos no va a mover un dedo contra ese sistema. Que por supuesto, eso le mandó un mensaje a la tiranía de que la administración de Biden no iba a hacer absolutamente nada contra ellos, y eso le dio a ellos el poder y la fuerza para recrudecer su sistema opresivo. Aquí muchos no dijeron nada, los políticos cubanoamericanos en su mayoría no dijeron nada, mensajitos de solidaridad, que eso no trasciende. Y recordemos la reacción de nuestra flamante María Elvira, que quería internet gratis para Cuba, aprovechando esta situación. Cuando nosotros aquí en Estados Unidos la internet nos cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro, pues ella quería internet gratis para ese país, ¿no? Desgraciadamente, Marcano, desgraciadamente la reacción aquí fue muy, muy, muy pusilánime, y eso, por supuesto, engrosó el poder de la tiranía a niveles que nunca se habían visto. La represión fue brutal. Genocidios, asesinatos, desapariciones, crímenes contra los ciudadanos indefensos, y todavía hay personas que están pagando cárcel por simplemente salir a pedir libertad y el fin del comunismo en Cuba. Bueno, Alcántara todavía, Luis Manuel Lotero Alcántara todavía sigue desaparecido, a pesar de que el pasado 9 ya había cumplido la injusta condena de los 5 años. Pero bueno, es lo que vive. Antes de presentar el trabajo y analizar, y que me acompañe a verlo, igual que la audiencia, para después concluir, doctor, los jóvenes cubanos siguen creyendo que vale la pena, según su criterio, que vale la pena quedarse, o su principal objetivo es simplemente emigrar. Es que, Marcano, no queda otra alternativa. No queda otra alternativa. Al cubano no le ha quedado, y no es una alternativa, no es una solución moderna de siempre. En Cuba nunca hemos tenido 5 o 10 años con dos ideas conviviendo en el mismo territorio nacional, desafortunadamente. Desde que Colón descubrió a Cuba en 1492, siempre ha existido un grupo que machaca al otro grupo, y al otro grupo no le ha quedado otra alternativa que morir o escapar, porque Cuba es una isla, ¿no? Rodeada de mar, hacia dónde escapar. Entonces, desgraciadamente, ha sido así por 500 años, y en la época cuando Cuba era parte de España, era así. Luego, en la época republicana, también el cubano no le quedaba otro remedio que exiliarse, y esta tiranía pues sigue esa tradición de que coge el poder, pues persigue al que perdió el poder, y el que perdió el poder no le queda más alternativa que morir o escapar. Doctor, permítame presentar y analizar estos segmentos que para mí como venezolano me llamaron poderosamente la atención de ese joven del que estamos hablando el día de hoy. Luego sacaremos las conclusiones en conjunto para cerrar este espacio de Sin Filtro el día de hoy. Yo, señores, les digo que una de las cosas que más me duele es que la juventud, que es la generación de relevo en cualquier país, se pierda. En Cuba son 7 décadas, lo señalaba el Galeno. Muchos nacieron en plena revolución, y hoy en día la situación está tan difícil, pero la esperanza no se ha perdido. Quiero mostrarles este trabajo. Acompáñenme a continuación a verlo. Comprendo, pero de lo que sí sé y de lo que sí estoy segura es que cada mes en Cuba se pone peor. Cada mes es peor que el anterior. Y pues sí, ya estamos en junio. Y miren cómo está la situación, el transporte por el piso, el combustible por el piso también,
las personas corriendo en la autopista por poder montarse en una guagua para poder llegar a su destino, para poder llegar a sus hogares. Y la verdad que es demasiado triste ver eso. Y Cuba, pues Cuba está así. Cuba está con grietas, Cuba está mal, por así decirlo, pero nosotros siempre buscamos una salida y una solución, porque si no, pues todo se acaba, ustedes lo saben. Entre tantos y tantos apagones que duran días, ya no son horas, ya no son apagones de horas, son apagones de días, de 24, de 48, de 72 horas. Y yo sé que ustedes seguro no lo creen, ¿no? ¿Cómo una persona puede soportar un apagón de 4, 5, 6 días? ¿Cómo una persona lo puede hacer? ¿Cómo lo puede soportar? Y pues sí, nosotros lo soportamos así. Yo lo soporto día tras día. Todos los cubanos, todas las madres cubanas, los padres cubanos, los hijos cubanos. Y la verdad que es muy duro. Es muy duro no poder cocinar lo que uno quiere, e incluso comerte la comida fría porque no hay cómo calentarla, o a veces no hay ni siquiera cómo cocinarla. No solo es no poder comer, no poder calentar ese plato, lo poco que hay, sino el cansancio acumulado de tantos días sin electricidad, va robándole el alma. Seguimos escuchando a esta joven cubana. Quiero agradecerle a cada uno de los que estoy utilizando su material, que yo sé que ellos no se van a molestar en que difundamos su mensaje fuera de la isla. Escuchen. Media del día, ya de la tarde, estoy como si no hubiese dormido hace una semana. Uy, súper cansada, súper agotada. Miren, aquí hay unos pollitos. ¡Pollitos! Váyanse, pollitos. Vamos, piérdanse de aquí. Y no hay corriente, pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que llevamos 4 días sin corriente. 4 días sin corriente. Ya seguro, cuando veas este video, va a ser como 8 días que no tengo corriente. No sé, yo espero que pongan la corriente pronto, o al menos alguna vez, porque ya todos los refrigeradores, todo está descongelado, todo se va a perder, absolutamente todo. Y yo no tengo ni ganas de hacer video. ¿En serio ustedes piensan que yo tengo ganas de hacer video con todo esto? Yo no tengo ni ganas de grabar, yo tengo ganas de editar, yo no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Y bueno, aquí estoy grabando los videos con la mejor emoción del mundo. No puedo más, ¿verdad? Yo no puedo más. Pero es triste. Es demasiado triste, literalmente, todo esto. Miren, ahora fui. Realmente este testimonio de esta joven muestra algo mucho más profundo, amigos de Univista TV, que los apagones, la falta de agua, de comida, esa rutina muestra el agotamiento emocional. Eso es terrible. Es un país fallido por una revolución fallida. Una sociedad que lleva años esperando una mejoría que nunca llega. Y esto que van a escuchar a continuación de esta misma jovencita es desgarrador. Familia, no hay motivación, no hay deseo de hacer nada. No me siento bien, la verdad. La verdad es que sí. Como pollo, váyanse de aquí. Viejita, estás tú sudadita, mi amor. A ver, Sí, sí. Bueno, la verdad es que es muy triste escuchar esta declaración. Desgarra el corazón. Y no solo es esta joven que pasa sus días de esta manera, los ancianos, que son los más vulnerables, niños, jóvenes y ancianos, estos últimos que han vivido prácticamente una revolución que les prometía lo mejor del mundo y que se les convirtió en la pesadilla la más grande del mundo. Esta muchacha llega a compartir con su abuela, que además es noble dentro de todo, cuidarse con lo poco que tienen y hacerle la vida un poquito más agradable. Pero esto es lo que le toca, vivir y compartir con la anciana. Fíjate, abuela, que yo tengo un calor. mira, a mí te gusta eso. ¿Qué hay ahí? Déjame cómo está esa boca. ¿Qué es eso? No, abuela, no, yo no quiero comer eso. ¿Tu burbuita? Sí, pero eso yo lo veo como se va a perder. No, hija, no.
El blanco con azúcar blanca está riquísimo. Oh. Ay, no sé, abuela. ¿No se va a perder ahí? No, no se va a perder. No, Está bueno, porque está blanco eso. porque es con azúcar blanca. Ah, ya. Ay, abuela, pero ese queso está terrible. Ay, familia, este queso. ¿Ustedes qué creen de eso? ¿Qué Familia, queso curado, familia? familia, falta frío. Falta de frío. Ay, abuela, ese queso es de hormiga. Come. No quiero. No Sí, quiero. ya Ay, sabes que abuela. ¿sabes qué es eso? No me eches queso. No. Ok. ¿Por qué no? Ese queso yo no Ese quiero. queso está bueno, mira, es la orilla nomás. No, pero no me eches Prueba, queso. No, a mí me gusta prueba, así. prueba. No, pero a mí me gusta así. Prueba el queso solo, porque yo creo que está bueno. Ay, abuela, pero ese queso lo veo más raro. Ay, abuela, huele a ácido. No, está. Y es que la pregunta ya no es cuánto más puede resistir este sistema. La pregunta es cuánto más puede resistir este pueblo cubano, sobre todo las nuevas generaciones. Seguimos escuchando a esta joven. Y pues nada, básicamente los días son lo mismo. Uno está como que cansado, ¿saben? Porque es el mismo aburrimiento, es la misma rutina día tras día, día tras día. Y la verdad que eso agota tanto físicamente como mentalmente. La verdad que esto es lo último ya. Esto es lo último y todo se está derrumbando, todo está en el piso. Y es que en Cuba, señores, la noche dejó de ser un momento de descanso. Para millones de personas, la noche significa en la isla, cárcel, incertidumbre. Volverá la electricidad, habrá agua, ¿cuándo llegará? Se dañarán estos pocos alimentos que quedan en la nevera después de tantos días. ¿Cómo hacemos para poder consumirlos sin que se pudran? Escuchen más de este testimonio desgarrador. Pero sí, la comida al carbón es lo más rico que hay. La verdad es que sí, pero es que uno ya está aburrido del carbón. Uno quiere la corriente, por favor. Uno quiere cocinar con corriente, saber lo que se siente la corriente después de tantos días en apagón, de tantos días de soledad, de tantos días en silencio, porque no se escucha ni una voz. Ya no quedan personas en Cuba, ya no queda felicidad, familia. Ya no queda nada. Bueno, esta es una historia de cualquier cubano dentro de la isla, en cualquier zona, desde el oriente hasta el occidente. Fíjense que otro de los temas que relatan y que ya se están atreviendo a contar los jóvenes dentro de la isla es el tema de la basura, que ha dejado de ser un problema de un barrio, de una ciudad, se ha convertido en el reflejo visible del deterioro de los servicios públicos en buena parte de Cuba. Me dice que esta escena la íbamos a ver en el barrio de Miramar, yo no se lo creo. Créanme que yo esto no se lo creería, le diría que no, que es imposible. Bueno, en el Vedado, si alguien me dice que en el Vedado se la íbamos a ver, era imposible. Le digo que es imposible. Imagínense en Miramar, esto era impensable, apenas una cuadra de Quinta Avenida. Pero mira, lo impensable puede llegar el día que pase Cuba. El día que falta siempre llega, siempre se los digo. Y el efecto de 67 años de historia en Cuba, de esta historia que se está viviendo en Cuba durante 67 años, sus efectos han ido llegando poco a poco a todos los barrios de Cuba, a todos los lugares, a los privilegiados y a los no tan privilegiados. Se podrán imaginar si en Miramar se forman basureros, entonces ustedes entenderán por qué. ¿Qué se puede esperar para las calles de La Habana, para las calles de Centro Habana, para las calles de La Habana Vieja? Bueno, lo que estamos viendo, que en cada esquina te encuentras un basurero. Mira este residencial parque. Que las montañas de basura cuentan una historia silenciosa, la de un país donde la recolección dejó de ser una rutina y pasó a ser una incertidumbre más para sus ciudadanos, ciudadanos que ya
desde la desesperanza hasta la falta de sueños, se le convierte en esto que van a ver a continuación que narra este mismo joven. Las estructuras, la infraestructura de la isla que se derrumba, que vive solo por la obra y milagro de nuestro creador. Mira, aquí estamos en lo que queda del edificio Río Mar, este edificio de apartamentos que se construyó antes del año 1959, de estos apartamentos de lujo, frente al mar. Imagínense que estos edificios la gente lo compraba antes de que estuviera hecho el edificio y la gente construía los apartamentos a medida, a medida. Tú pagabas el apartamento y decías cómo tú lo querías, con el diseño que lo querías por dentro y todos esos temas. Después de 59, creo que estuvieron aquí los rusos y después, bueno, quedó así, abandonado a su suerte. Esto lo mantiene en pie un milagro, algo sobrenatural, porque esto no se ha caído porque vaya, porque Dios es grande. Pero este mismo joven es importante ver cómo están claros, y esto es fundamental entenderlo, amigos de Univista TV, que están sin vendas, están sin miedo, pasó y se cruzó de calle. La responsabilidad no es del embargo, no es de Estados Unidos, no es de Donald Trump. Ellos están muy conscientes del responsable de esta crisis. Así de sencillo. Y a mí que nadie me joda, porque lo dije y se lo voy a repetir. Esto no es culpa de ningún embargo, de ningún bloqueo, de ningún nadie. Esto no es culpa de la guerra de Irán, eso no es culpa de nadie. Eso es culpa de las personas que aquí, en este país, no han tomado las decisiones correctas durante 67 años, han estado tomando decisiones equivocadas. Eso es culpa de esa gente. No es culpa de ningún embargo. Estados Unidos no vino ahí a llenar la valle de basura. No, no lo hizo. Lo hicimos nosotros. Fuimos los que lo hicimos, nosotros. Ahora quiero compartir con ustedes otro joven, estos que graban videos. Se llama Johnny X2 en San Antonio de los Baños. Este muchacho habla de la realidad de lo que es el vivir dentro de la isla de Cuba. San Antonio de los Baños, por supuesto, fue famosa por una de las protestas vividas en los últimos meses y donde sus ciudadanos, sus habitantes, reclaman al régimen todo lo que ha sido responsabilidad del mismo. Vamos a escuchar. Cuéntenme cómo inició su semana, qué tal van las cosas por allá. De este lado de acá, continuamos con las mismas realidades de siempre. 1 hora de luz al día, prácticamente sin agua, sin gas, sin nada, sin internet. Pero bueno, aquí seguimos trabajando y creando contenido para ustedes. Bueno, y en la medida de lo posible habla de la creación de contenido, pero bueno, son todas las carencias que tiene. Tenemos otro joven que hacía un recorrido por la isla. Son materiales que se han generado en los últimos días de este mes de junio del 2026. Vamos a escuchar a este también, donde se refiere a la situación que están viviendo él y sus familiares. Apagones, pues ¿acaso ustedes sabían que en Cuba, incluso en mi barrio, hay apagones de 40 a 48 horas? Donde solo te ponen la corriente 2 o 3 horas al día. Un desastre total que ahora mismo afecta a gran parte de la población. Esto, por supuesto, hace que muchas de las personas, el poco alimento que consiguen, se echen a perder eventualmente debido a que no tienen cómo refrigerarlo. Pero este municipio por donde estamos caminando, la verdad que hay una tristeza que no aparece en las estadísticas, es la tristeza de muchos jóvenes cubanos que sienten que el esfuerzo ya no alcanza, que las oportunidades se reducen y que el futuro parece cada vez más lejano. Cuando la esperanza comienza a apagarse en una generación, realmente el desafío de un país deja de ser únicamente económico, también es humano. Y eso entendemos, lo ha entendido la administración Trump. Y deseamos que realmente esto tenga un término. Escuchen a esta otra joven, vean su mood, vean su desazón. No es posible que un régimen haya provocado que la juventud haya tenido que dejar de soñar. A mí me encantaría
pues compartir con ustedes la alegría que me caracteriza, ese deseo que siempre he puesto en cada video para que las cosas fluyan bonito, ¿no? Obviamente que si no está esa situación, mi amor, está de más decirte que no, porque no te voy a pintar una Cuba que no la es, lo que no es. No, realmente no, porque ese no es mi objetivo. Por supuesto que, como siempre te he dicho, muestro lo bueno, lo malo y lo regular. En estos momentos no veo nada bueno. Nada bueno. Así que yo les puedo decir, ay, mira esto, qué bueno está. Realmente no. Pues Es que cuando haya el cambio que se produzca, esperemos sea más temprano que tarde, un país se puede reconstruir rápidamente en infraestructura, sus carreteras, sus edificios y su economía. Pero lo más difícil, y aquí hay que trabajar mucho y de verdad ponerle corazón, va a ser reconstruir la esperanza de una generación que siente que el futuro se le escapó de las manos. algo que me impulse, que me dé maripositas en el estómago, que me deje sin dormir, o sea, que me quite el sueño, ¿no? Leer, ni siquiera puedo leer, porque no puedo bajar los libros digitales. Y me vas a decir, ¿pero lee en papel? Sí, voy a leer en papel hasta qué hora, porque la luz del día se va. Y cuando está puesto la luz del día, o sea, cuando está puesto no, cuando hay luz de día, pues yo tengo que aprovechar y hacer las cosas de día. Por ejemplo, este mismo video, yo no lo puedo hacerlo de noche, porque ¿con qué? ¿Ustedes estarían dispuestos a escuchar esta muela oscura? Me parece que no. Me parece que no. A mi modo de ver, si ustedes... ¿Sabías que hay hispanos en Estados Unidos? De visitantes extranjeros continúa cayendo. En 2025, Cuba recibió apenas 1.8 millones de turistas, una caída cercana al 18% respecto al año anterior, y las cifras del 2026 apuntan a un desplome todavía mayor, cierre y retiro de cadenas, ¿no? Es importante y es consecuencia de todo esto que están escuchando. En La Habana Vieja y Centro Habana, los residentes cierran temprano. La basura acumulada atrae plagas y más problemas. El turismo, que era el motor de divisa, se desplomó de casi 5 millones en 2018 a 1.8 millones en 2025 y sigue cayendo en picada en 2026, un 48% menos en el primer trimestre, según ONEI. Hoteles cerrados, playas vacías, vuelos cancelados por falta de combustible. La delincuencia y los apagones ahuyentan a los pocos que llegan. Cuba en 2026 es un país que duele en el alma, un pueblo resiliente, creativo y noble que lleva décadas resistiendo. Pero la resistencia tiene un límite. La gente está agotada. Ya no quieren sobrevivir, quieren vivir. Es que se está viviendo uno de los peores momentos de la crisis de la isla de Cuba después de 67 años, casi 7 décadas. Estos jóvenes nos los dejan saber. Hemos escogido algunos al azar en su producción de contenido que suben cuando pueden, después de días de grabación, de desasosiego, de tristeza, de ganas de dejarlo todo atrás. Pero escuchen este nuevo testimonio. Viendo el peor momento de la historia de Cuba desde que el cubano tiene uso de razón. Ese es el agua que entra por las tiras para tomar. ¡Oh! Llega en Yuma a comer cosas. ¡Wow! Aquí justo al costado del Capitolio, uno ya no aplica mosquito y no se puede ni bañar. Hasta que se queme la comida para la pinga, para estar sin comer. Eso es un corte. Buen día, gente. Bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo un vlog juntos que sé que les encanta para que vean cómo nos las estamos ingeniando en casa, pero también el cubano. Vamos a salir a
ver qué encontramos. Hoy por hoy, en un momento en que está la situación cada vez más difícil, ya no se sabe cuándo es que te van a poner la electricidad nuevamente, y por eso tuve que ingeniármelas, más bien resolver, acomodarse a una situación bastante difícil y encontrar el dinero para poder comprarte algo que te ayude a llevar una vida un poco más normal. Y lo poco que estamos sabiendo de esta realidad, donde muchos quieren sobrevivir, el gran sueño es escaparse, pero ahora con lo que ocurrió en Venezuela el 3 de enero, algunos también esperan que se repita la misma situación dentro de Cuba y que este panorama cambie. Pero es que la conectividad también ha sido una tragedia durante muchos tiempos y ahora tampoco es diferente. Esto aquí es la cobertura, o sea, no hay ni cobertura. Yo les digo, yo voy a tener que entrenar una paloma mensajera, porque algunas personas, hasta a mi familia que vive aquí al lado, voy a tener que mandarle una paloma porque es que no puedo ni mandar un mensaje. Y esto pasa casi todo el día, casi todo el día. Quizás por la noche mejora un poco la conexión. Y ahí es cuando uno hay que aprovechar e intentar subir los videos. Estaba recogiendo aquí agua. Ok, ya lo voy a cortar aquí. Ya creo que se hizo largo. Déjame sacar esto. Ustedes me van a decir a mí si esto no es directo enfermarse. Esta es el agua que viene supuestamente potable. Ustedes están viendo el color de esa agua. Esa es el agua. Bueno, les ofrezco disculpas por los errores técnicos, pero estaba tratando de controlar algunos videos y mostrárselos. Nos sigue acompañando el doctor Alex González. Alex, cuando yo escucho y veo a estos jóvenes que están, repito, como se dieron cuenta, dentro de la isla, mi corazón se llena de tristeza porque imagino que puedan ser mis hijos que viven en libertad aquí en Estados Unidos, que tienen agua, que tienen electricidad, todo se paga, pero para eso no trabaja, para eso no se prepara. Ahí no hay nada, pero lo que se ha acabado es la esperanza. ¿Cuál es tu impresión como cubano? Bueno, yo hago un poco disruptivo, ¿no? Yo hago una lectura un poco extraña de ese asunto, ¿no? En primer lugar, un joven dijo ahí, lo que está pasando en Cuba es por culpa de nosotros. Es una secuencia de malas decisiones. ¿Quiénes tomaron esas decisiones? Posiblemente los abuelos y los padres de ellos tomaron esas decisiones, porque eso fue un proceso social, como mismo en Venezuela. Muchísimas personas votaron a favor del chavismo. En Cuba, muchísimas personas apoyaban el castrismo. Entonces, sí, es una secuencia de malas decisiones de cubanos. Eso lo entiendo perfectamente. Lo otro que me resulta curioso es que siempre hablan como que alguien me está quitando. Alguien me quitó la corriente, me quitaron la corriente, me quitaron la comida, me quitaron esto, me quitaron lo otro. Pero ¿quién es ese alguien, no? Eso tiene nombre y tiene apellido, ¿no? Es el socialismo, el izquierdismo, el comunismo. Claro, pero fíjate que todavía hay miedo. Ellos lo saben, sí. Creo que perfectamente. No lo pueden identificar porque están dentro de la isla. No, y yo sé, sí. Perfecto. Pero entonces viene la tercera lectura. Si en Cuba, hoy, año 2026, no, hubiera electricidad, hubiera recogida de basura, hubiera medicamento, hubiera transportación, hubiera internet, eso hacía que el socialismo fuera bueno. Es decir, para mí el problema intrínseco del socialismo no es la carencia material. La carencia material es un síntoma, ¿no? Para mí el problema básico del socialismo y el izquierdismo es el control estatal y el colectivismo. Esa es la esencia. Es el control estatal y el colectivismo. El marxismo, el ateísmo como ideología rectora, el Partido Comunista como el máximo representante de la ideología y de la fuerza y del poder de la revolución cubana. Es decir, para mí ese es el problema. Lo que estamos viendo es la fiebre, pero la bacteria en el pulmón es el que está causando el problema. Entonces, es el sistema, Marcano, es el sistema, un sistema perverso, maligno que desgraciadamente muchos cubanos, cuando el sistema aquel estaba siendo sostenido por la ubre soviética, luego por la ubre venezolana, no molestaba tanto, pero con o sin comida, el socialismo es el problema y el socialismo es lo que hay que eliminar.
Y finalmente, porque veo según tu respuesta, con todo el más absoluto respeto, que no tienes grandes esperanzas con esta nueva generación. Es que es una crítica anecdótica, Marcano. Mira, si tú vas a un médico, ¿no? Tú vas al médico hoy y el médico te dice, tú te quedas en la casa y tú dices, mira, me tomé un Telenol porque tenía fiebre, me bañé con agua fría porque el cuerpo estaba caliente, me tomé una sopita porque estaba deshidratado. Y el médico te hace un análisis de sangre y te dice, no estás haciendo nada, estás manejando sintomáticamente una situación. Hasta que tú no mates la bacteria en el pulmón, no se te va a quitar la neumonía. Ese es el problema. Tienes que tomarte un antibiótico, necesitas una prescripción, necesitas un protocolo, necesitas un tratamiento basado en la evidencia. La cosa esta sintomática de que, mira, se fue la corriente, mira, no hay agua, mira, no hay comida. Es como que decir, bueno, y si hubiera comida, fueras un socialista feliz. Entonces, se justifica el socialismo si todo el mundo lo aprueba, porque es democrático, como aquí en Estados Unidos existe el socialismo democrático. Es decir, que sea aprobado por la mayoría o que tenga la impresión de abundancia y de esplendor y de resolver los problemas, ¿se justifica realmente? Entonces, no sé, sí, yo entiendo el drama humano, entiendo la desgracia, pero debemos entender que ese es el producto final de una secuencia, como dijo uno de los jóvenes que estaba hablando ahí. Hay una secuencia de malas decisiones y estamos en esta situación. ¿Cómo podemos revertir esto? Hay que revertir el sistema. Hay que remover al Partido Comunista, hay que remover a los comunistas, no pactar ni negociar con ellos, hay que removerlos de raíz. Y yo estoy escuchando incluso a muchísimos cubanos hoy, en pleno 2026, diciendo, debemos regresar a la Cuba del 30, del 40, del 50. No se trata de regresar a la socialdemocracia, no se trata de regresar al socialismo rosado, no se trata de eso. Se trata de reconocer que el estatismo, el colectivismo, el socialismo, el marxismo, el ateísmo, todas estas cosas nos han traído hasta aquí. Y para regresar a un estado de bienestar, debemos abrazar el libre mercado, el capitalismo, la libre empresa, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la vida, el respeto al prójimo, el respeto a los derechos naturales, a la vida, a la propiedad y a la libertad. Entonces, eso va a tomar tiempo, Marcano. Eso va a tomar tiempo. Bueno, seguiremos hablando y te agradezco de verdad enormemente la entrevista. A ustedes también gracias por acompañarnos aquí en Univista TV, señores. Gracias, doctor Alex González, por esta entrevista que nos has dado en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcano, por tanta gentileza. Bendiciones. Igualmente. Señores, antes de cerrar, el 11J no fue únicamente una fecha, fue un punto de inflexión. Eso sí, no tiene discusión alguna. Pues un punto de inflexión en la historia más reciente de la isla cárcel, como la llamo yo. 5 años después, las imágenes siguen vivas, las heridas siguen abiertas y las preguntas continúan sin respuesta. Soy Alejandro Marcano Santelli, esto fue Sin Filtro por Univista TV. Nos vemos mañana a la misma hora por aquí, por Univista. Gracias por acompañarnos. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Alapata, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Alapata representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Alapata, construyendo futuro para Miami.